pasada comenzamos una nueva serie que hemos titulado La Iglesia, la Iglesia Verdadera, basada en el libro de Tito. La semana pasada estudiamos Tito del 1 al 4 y el día de hoy vamos a estudiar del versículo 5 al versículo 9. Tito capítulo 1 del versículo 5 al versículo 9. Este texto tiene como propósito ayudarnos a entender el papel del anciano en la iglesia, cuál es su papel. Por lo tanto, hemos titulado la enseñanza de hoy El verdadero anciano. El verdadero anciano. Vamos a leer versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había tenido una labor misionera en Creta, en esta isla. Aparentemente ahí habían comenzado varias iglesias en diferentes ciudades. Sin embargo, estas iglesias tenían problemas, tenían la necesidad de ser corregidas. Y bueno, esto para nosotros también es como una palabra de esperanza. No importa quién funde la iglesia, todas las iglesias tienen problemas. Aún las iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo tienen cosas que corregirse. Y por esta razón, él dejó a Tito para que pudiese seguir con esta labor de corregir. Hay muchas personas que cuando ven los problemas de la iglesia dicen, bueno, esta iglesia tiene problemas, me voy a ir a buscar otra iglesia, ¿verdad? Y lo que van a encontrar allá es otra iglesia que tiene los mismos problemas, o un poco más, ¿verdad? O un poco menos, pero todos tienen problemas. Alguien dijo, mira, si usted encuentra una iglesia sin problemas, por favor no vaya ahí, porque la va a dañar, ¿verdad? Todas las iglesias tienen problemas, porque todas las iglesias tienen personas. Y todas las personas tenemos problemas. Tenemos cosas que necesitan ser corregidas, ¿verdad? Esa palabra que aparece ahí, para que, le dice en el versículo 5, para que corrigieses, esa palabra de corregir, es la palabra orto, que nosotros usamos para ortodoncista, que usamos también para ortopeda. La idea es poner en orden las cosas que están torcidas, que están mal puestas, ¿verdad? Y en todas las iglesias hay cosas que están mal y que necesitan ponerse en su lugar. Ahora, ese trabajo no es un trabajo que puede hacer una sola persona, corregir la iglesia. Pablo había estado trabajando ahí, él deja a Tito para que continúe la labor. Sin embargo, le dice a Tito que nombre ancianos para que le ayuden con esta labor. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces le dice a Tito, mira, hay mucho que corregir, pero necesitamos que tú nombres ancianos que te puedan ayudar con esta labor para corregir las iglesias. Esta palabra ancianos en el Nuevo Testamento apunta a un grupo de personas que es llamado también obispos y es llamado también pastores. Son las mismas palabras. Anciano, es el mismo grupo de personas. Anciano, obispo, ¿verdad? Y pastor. Así que cuando a una persona se le llama anciano de la iglesia, es porque se le reconoce también como si fuese un pastor más de la iglesia o como si fuese un obispo de la iglesia. De pronto la diferencia de las palabras es que, bueno, anciano hace un énfasis en la idea de que tiene que ser una persona con experiencia, con conocimiento. El obispo es una persona que vela por la iglesia, cuida, supervisa. Obispo significa el que vela, ¿verdad? Y la palabra pastor, que tiene que ver con esa labor de alimentar y cuidar.
las ovejas. Entonces le dice Pablo a Tito, te dejé para que corrijas las cosas de la iglesia, pero no vas a poder solo, necesitas un grupo de hombres que te ayuden con esta labor. Al final del pasaje dice, así como yo te mandé. Y lo que va a hacer en el resto del pasaje es explicar cómo deben de ser estas personas que van a ser establecidas como ancianos en la iglesia. De pronto esta mañana estás pensando, bueno, pues la verdad yo no quiero ser anciano, entonces no me importa, ¿verdad? Esta palabra no es para mí. No, mira. Lo que el Señor va a pedirle a los ancianos a través de este pasaje es lo que le va a pedir a cada hombre de la iglesia. No hay una cosa que le pide a los ancianos que no le pide a los hombres de la iglesia. Esto que vamos a ver es el estándar de vida del cristiano, el estándar de vida de todo hombre en la iglesia. Así que si usted es un hombre cristiano, este estándar es para usted, no solo para los ancianos. Lo que pasa es que el anciano tiene una labor de ser modelo a la congregación. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo está diciendo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque las personas en la iglesia necesitan modelos cercanos para ver cómo debe una persona conducirse de una manera que honre al Señor. Entonces estos ancianos van a ser modelo a la iglesia. Por lo tanto, todo lo que se le pide acá no es algo diferente a lo que Dios pide para cada hombre en la congregación. Vamos a ver un poco estas características que el Señor demanda para el anciano. Los ancianos, según estas características, no son nombrados por su popularidad. No son nombrados por su popularidad. De pronto en algunas iglesias, ¿verdad? Se pregunta, ¿cuántos quieren que Juancito sea anciano? Levanten la mano, ¿verdad? Y entonces se cuentan. Bueno, no sacó suficientes votos. No, Juan, no es para vos. No, el anciano no es elegido por popularidad. El anciano tampoco es establecido por antigüedad. ¿Cuántos años tiene Juan de estar en la iglesia? Tiene 30 años de estar en la iglesia. Entonces tiene... No es por antigüedad. Una persona puede estar aquí años sin cumplir estas características. Entonces no es por popularidad, no es por antigüedad, tampoco es por capacidad humana. Algunas personas dicen, no, es que él es bien inteligente, una persona muy buena para hablar. No es por la capacidad humana tampoco. Tampoco es por la clase social, no es que él es una persona, ¿verdad?, de clase social alta, entonces debemos nombrarlo anciano para que nos ayude con las necesidades de la iglesia. No es así. Tampoco es por la apariencia, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando el Señor mandó a Samuel a elegir al nuevo rey, le dijo, mira, no mires su apariencia, porque eso yo lo desecho, ¿verdad? El Señor mira cosas más profundas, Él mira el corazón. Entonces, tampoco es por la apariencia. Si no son estas cosas las que debemos de considerar para nombrar ancianos, entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Vamos a leer ahora versículo 5 al versículo 9. Versículo 6 al versículo 9. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos son los requisitos para el anciano, y si pudiésemos agruparlos, haríamos al menos 3 grupos. El anciano necesita ser fiel en su hogar, primeramente.
El anciano necesita ser fiel en su carácter. Y tercero, el anciano necesita ser fiel a la palabra de Dios. Tres cosas: su hogar, su carácter y la palabra. Fidelidad a la palabra de Dios. El primer requisito es que sea fiel en su hogar. Es interesante. Nosotros usualmente pensamos que el pastor o el anciano lo primero que debe tener es conocimiento bíblico, ¿verdad? Lo mandamos al seminario y si se graduó en el seminario, para la gente eso es suficiente. Si tiene un título teológico es suficiente. Pero la Biblia no enseña eso. Lo primero es la familia. Es la familia. El primer requisito para ser anciano es su hogar, su casa. Ahora vamos a pensar en esto. Tristemente, hoy en día la iglesia se ve más como una empresa que como una familia. Pero la iglesia debe ser menos como una empresa y más como una familia. Por esta razón, el requisito número uno para el anciano no son sus capacidades administrativas afuera, sino cómo es él en su hogar, con su familia. Porque si él puede tener una familia de Dios, entonces también va a cuidar, ¿verdad?, afuera de la iglesia, de la casa de Dios. Si él puede cuidar su familia, también va a poder cuidar de la casa de Dios. Vamos a pensar en el versículo 6, la parte del hogar. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La primera parte del versículo dice que fuera irreprensible. Esa es la idea, que no puede ser señalado ante un tribunal o ante un concilio por una acusación que él no ha admitido y no ha corregido. Todas las personas pecan, todas las personas fallan, pero la idea de ser irreprensible es que él ha aceptado su culpa y ha arreglado su problema. Él ha mostrado arrepentimiento y las cosas han cambiado en su vida y en su casa, ¿verdad? Esa es la idea de ser irreprensible. Entonces dice, el que sea irreprensible, ¿en qué? Dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Y eso en español suena bien corriente, pero en griego es bien complicado. Porque la idea es como si ellos fuesen una sola persona, un hombre que solo tiene una mujer en su mente. Esa es la idea. Es un hombre que solo tiene pensamientos, que solo tiene ojos, que solo tiene deseos para su esposa. Esa es la idea. Un hombre que verdaderamente ama a su esposa, que es un modelo a la congregación de lo que es un matrimonio, que está cumpliendo lo que Efesios 5 dice, que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que está cumpliendo también el diseño de Dios del matrimonio en Génesis también, cuando dice que los dos serán una sola carne. Esa es la idea. Un hombre así, que ama verdaderamente a su esposa, no es solamente que está casado, no es solamente que no está divorciado, porque a veces somos simples en la forma de ver las cosas. El requisito no es que esté casado o que no esté divorciado. El requisito es mucho más allá. El requisito es que ame con todo su corazón a su esposa, que sean uno. Este es el requisito. Ahora, esa es la forma en cómo Dios quiere que sean los ancianos, pero esta es la forma en cómo Dios quiere que sean todos los matrimonios en la iglesia. Ese requisito no es solo para el anciano, es para cada hombre en su casa, que sea uno con su esposa, que no tenga ojos para otra mujer, que no desee otra mujer más que su esposa. Este es el primer requisito para el anciano. El segundo tiene que ver con sus hijos. Mira lo que dice, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y dice, y tenga hijos creyentes. Los hijos del anciano deben ser ¿cómo? Vamos a decirlo otra vez para que quede ahí. Los hijos del anciano deben ser creyentes, hermanos, deben ser creyentes, híjole.
Y uno dice, bueno, ¿yo cómo hago eso? Si yo solo puedo compartir el evangelio, ¿cómo hago? Pero esta cláusula está aquí para que los líderes de la iglesia cuidemos de nuestras familias. Porque es fácil, ¿sabe qué, hermanos? Es fácil dedicarse a la obra del Señor, a los discipulados, a los grupos. Eso es bien bonito, ¿verdad? Más cuando termina el grupo y hay comida al final, ¿verdad? Que es esa comunión tan bonita y uno quiere estar allá todo el tiempo y descuidar su casa. Eso está aquí para guardarnos de no descuidar nuestra casa. El primer ministerio asignado por el Señor son nuestros hijos. Y como dice el refrán, muchas veces somos luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces de pronto estamos pensando, ¿y qué hago si mis hijos no vienen a Cristo? ¿Qué hago? Bueno, puede hacer muchas cosas menos ser anciano, ¿verdad? De pronto puede pedir ahí en el ministerio de alabanza o logística o en la escuela bíblica, puede participar de muchas cosas, pero no puede ser anciano. Porque los ancianos deben tener hijos creyentes. Además de ser creyentes, necesitan, dice el pasaje, que necesitan no estar acusados de disolución. Esa palabra disolución es la misma palabra que se usa en la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo salió, dice, y vivió perdidamente. Esta es la misma palabra en griego. Personas que viven perdidamente. Los hijos del anciano no deben de vivir en disolución. No quiero que levanten la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de hijos de pastores tremendos que andan en el mundo, ¿verdad? Que son rebeldes, que no quieren nada con Dios? No levante la mano, ni hable tampoco, ¿verdad? Pero todos sabemos que eso es un problema verdadero. Sin embargo, eso está aquí, ¿para qué? Para ayudarnos a entender la prioridad. Si la casa está mal, entonces ¿de dónde debo trabajar? Otra vez. Si la casa está mal, ¿dónde debo trabajar, hermanos? En la casa, ¿verdad? No es que no va a venir el domingo a la iglesia y me dice, no, estoy trabajando en mi casa y no voy a ir a la iglesia. No, no estoy hablando de eso. O sea, ocupamos venir a la iglesia, pero de pronto no vamos a ocupar un puesto de autoridad en la iglesia y estar metidos en la iglesia, porque necesitamos trabajar primero en la casa. Luego, el siguiente grupo que aparece tiene que ver con el carácter, con su carácter. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente de los de la circuncisión. Entonces está hablando ahorita del carácter. Dice primero que hay 5 cosas que el anciano no debe de ser. Y luego menciona 7 cosas que el anciano sí debe de ser en su carácter. Entonces vamos a pensar en la lista, en las cosas primero que no debe ser. Dice, no debe ser primeramente soberbio. No debe ser soberbio, es la idea de orgulloso, ¿verdad? Yo quiero decirles, hermanos, que el orgullo es uno de las características de los falsos maestros. Si usted estudia con cuidado el libro de Judas, va a encontrar que los falsos maestros tienen orgullo en su vida. Personas orgullosas, ¿verdad? El orgullo es una característica de los falsos maestros. Por otro lado, yo quiero decirle otra cosa. La buena doctrina
siempre ha estado del lado de los humildes. Se voy a decir otra vez. La buena doctrina siempre ha estado del lado de los humildes. Un verdadero siervo del Señor es una persona humilde. Un maestro del Señor es una persona humilde, ¿verdad? Pastores arrogantes son falsos pastores, apóstoles y todo eso, profetas arrogantes, todo eso es falso. Primer característica del anciano es que no es soberbio. Segundo, no iracundo, como diríamos nosotros, que no sea bravo, ¿verdad? Que no sea enojado. Y yo quiero preguntarles, hermanos, momento de sinceridad. ¿Cuántos de ustedes quieren un pastor enojado, un pastor bravo, que usted llegue con sus problemas y saque la Biblia y le dé con ella en la cabeza? Nadie quiere un pastor bravo, nadie quiere un anciano bravo. Todos queremos personas que nos escuchen, que con mansedumbre nos corrijan. Por lo tanto, el anciano no debe ser alguien iracundo. Siguiente en la lista dice, no dado al vino, hermanos, y aquí me voy a parar un ratito, porque yo siento que en el tiempo la iglesia ha perdido convicciones en cuanto al vino. Yo quiero decirles que el vino que aparece aquí no es el mismo que nosotros tomamos hoy en día. El vino que se usaba en aquella cultura era un vino artesanal, no era un vino que se daba de manera natural porque no había dónde refrigerarlo. Hoy en día la gente prepara vinos para emborracharse, para alcoholizarse. Son vinos diferentes. Sin embargo, aunque aquel vino era mucho menos alcoholizado del que tenemos hoy, los cristianos se cuidaban de eso. ¿Y sabe qué hacía? Lo mezclaban con agua. Ellos se cuidaban. Algunos hervían el vino para no alcoholizarse. Ellos se cuidaban, tomaban en serio el hecho de no embriagarse con el vino. Esta era la vida de los primeros cristianos. Ellos tomaban en serio no darle lugar a Satanás en esta área. Y yo quiero rogarles, hermanos, que nosotros tampoco le demos lugar a Satanás en esta área. Escuché de una iglesia en los Estados Unidos donde se reunieron los ancianos, hicieron un compromiso y dijeron, nosotros como ancianos de la iglesia nos comprometemos a nunca tomar bebidas alcohólicas bajo ninguna circunstancia. Y me encantó. Ojalá nosotros tengamos esa misma convicción de apartarnos. ¿Saben? En el Antiguo Testamento habían dos grupos de personas que no podían beber, los sacerdotes y los reyes. Y sabe que en el Nuevo Testamento el Señor a nosotros nos hizo sacerdotes y reyes para Él. El vino no es para nosotros, el alcohol no es para nosotros, no es para los ancianos, ni es para ninguno de nosotros. Tenemos el gozo del Señor, el Espíritu Santo, que nos llena, que nos da gozo. Y además, tengo una pregunta. ¿Cuántos en sus 5 sentidos pecan? Imagínense con un par de copas, hermano. Queremos honrar al Señor, tenemos que apartarnos del vino. Seguimos. Siguiente característica. No pendenciero. La idea de pendenciero es violento, que no quiere arreglar las cosas con los puños, ¿verdad? Y aunque usted no lo crea, hermanos, en la iglesia hay gente así. Pero si usted quiere arreglar las cosas con los puños, usted no puede ser anciano. Descalificado, necesita trabajar en esa área. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. No está buscando enriquecerse a través del ministerio. Por un lado. Pero por otro lado, yo creo que es una persona que ha encontrado en el Señor su tesoro. Él no anda buscando los tesoros de este mundo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Dónde debemos de hacer nuestro tesoro nosotros? En los cielos. El pastor del mundo le habla a los estudiantes que están preparando para ser pastores y les dice él, ¿ustedes les gustaría tener carros sacados de agencia? Olvídense, eso no es para los pastores. Que me encanta oír, los ubico, ¿verdad?
Eso no es para nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. No debemos estar deseando los lujos y las riquezas de este mundo. Eso es para los que no conocen al Señor. ¿Qué debemos desear nosotros? Los tesoros del cielo, ¿verdad? Eso es lo que debemos desear. Hacer tesoros en los cielos. Entonces, el anciano no debe codiciar ganancias deshonestas. Esa es la parte negativa. Ahora vamos a la parte positiva. Dice, sino hospedador. El anciano debe ser hospedador. Y voy a explicarte esto. Hospedador es una palabra compuesta aquí, que significa amante de los extraños, amante de los extranjeros. Una persona que ama a la gente que no conoce, que viene aquí a la iglesia, que nunca lo ha visto antes y se acerca y le habla del Señor y le habla de la iglesia. Así debe ser el anciano. Y de pronto estás pensando, es que yo soy tímido y a mí no me gusta hablar a la gente. Pues no puedes ser anciano. El anciano debe ser una persona hospedadora, que hace sentir en casa a los nuevos, que llegan por primera vez y le dicen, ¿sabe qué? Esta es su casa. Bienvenido, esta es su iglesia. Nos alegra tenerle, esperamos que usted regrese, ¿verdad? Por otro lado, el anciano es hospedador porque su casa es una casa de puertas abiertas. Hay una persona que necesitan hablar o tiene necesidad, ¿sabe qué? Puede llegar a mi casa, tomémonos un café en mi casa, ¿verdad? Venga, mi casa es una casa de puertas abiertas. Esa es la idea del anciano. Hoy en día nosotros no practicamos mucho de eso, pero nuestras casas son lugares que Dios quiere usar para consolar personas, para animar personas. Son una herramienta. Vieran, en la casa la gente es diferente. Uno entra a la casa y cambia, ¿verdad? Así que el anciano debe ser hospedador. Siguiente requisito, hospedador, dice amante de lo bueno. Eso quiere decir que él piensa en el bien, que busca gente que ama el bien también, que tiene deseos de bien, pensamientos de bien. Sobrio, que cuida sus pensamientos, que su mente está lúcida, tratando de identificar qué cosas honran a Dios y qué cosas no honran a Dios. Justo, que su vida es aprobada delante de Dios. Santo, la idea es que se ha apartado del pecado, ha confesado su pecado y se ha apartado del pecado. Dueño de sí mismo, la idea de dominio propio, hermanos, dominio propio. Una persona que es dueño de sí mismo, tiene dominio propio. Muchas veces nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, ¿verdad? El anciano debe ser una persona disciplinada. ¿Qué quiere decir? Que no hay que andar detrás de él para que lea la Biblia, para que ore. Es una persona que tiene dominio propio. Él sabe que necesita leer la Biblia, que necesita orar. Es parte de su carácter. Por otro lado, el dominio propio se manifiesta también, bueno, en cada área, aún en la forma en cómo nosotros comemos, ¿verdad? Yo por eso me puse las pilas. He estado mejor estos últimos 6 meses, ¿verdad? Porque la parte de no cuidarnos, aún en eso, muestra que no tenemos dominio propio. ¿Y cuántos pastores gorditos ven ustedes por todo lado, verdad? Y los vemos gorditos, ¿y qué hacemos? Les ofrecemos más comida. El siervo del Señor tiene que tener dominio propio. Tenemos que luchar, ¿verdad? Luego dice, en el último retenedor de la palabra fiel. Y este es el último grupo. Vamos a ver este grupo. Dice versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, además de tener en orden su hogar, además de tener en orden su carácter, también debe ser una persona que conoce la palabra. Cuando habla de retenedor es porque ya la ha recibido, ha sido capacitado en la palabra de Dios. Hay muchas personas que quieren servir al Señor, pero no quieren estudiar la palabra, ¿verdad? Pero si yo quiero servir al Señor, yo también necesito estudiar la palabra de Dios.
es importante que yo estudie la palabra de Dios. Entonces, retenedor de la palabra. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces necesita ser capacitado, necesita ser fiel al texto, necesita ser fiel a la doctrina. Cuando usted aconseja a alguien, piense un momento, cuando usted aconseja a alguien, ¿en base a qué lo aconseja? ¿Sabe qué? Usualmente en base a qué lo aconsejamos, decimos, no, mira, es que yo hice esto, ¿verdad? Yo tuve esta experiencia. Pero yo quiero decirles, su experiencia es particular, su testimonio es particular, pero hay algo que es universal. ¿Sabe qué es universal? La palabra de Dios. Le funciona a todos. Así que el anciano, cuando va a animar a alguien, necesita animarlo en base a la palabra de Dios. Si a usted lo están aconsejando y ni le abren la Biblia, créame que están dándole un consejo de experiencia, un consejo humano. Si no le menciona la palabra de Dios, esa no es la forma en cómo el anciano debe aconsejar. El anciano debe aconsejar con la palabra de Dios, debe corregir con la palabra de Dios. Terminando, versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda, dice, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El trabajo del anciano o el ser anciano es un trabajo. Si me dan la siguiente, por favor. Es un trabajo. Muchas personas dicen, a mí me gustaría ser anciano porque qué bonito suena, ¿verdad? El anciano tal, ¿verdad? O mejor aún, el obispo tal, ¿verdad? O el pastor tal, qué bonito se oye. No. Pero mira, esto de ser anciano no es un título, es un trabajo. Es un trabajo, es un ministerio. ¿Cuál es el ministerio del pastor, del anciano, del obispo? En el pasaje es animar a otros. No le voy a preguntar cuántos se sienten desanimados esta mañana, porque yo sé que no va a levantar la mano, pero no me queda duda que hay personas hoy aquí que tienen desánimo. Siempre hay personas desanimadas. No quiero que levante la mano si le pregunto cuántos de ustedes necesitan ser corregidos, ¿verdad? De pronto nadie va a levantar la mano, pero estoy seguro que más de alguno necesita ser corregido. Entonces, este es el ministerio del anciano, es animar a los desanimados, es corregir. Este es trabajo y un trabajo duro, pesado. Quiero preguntarles, piensen en los pastores de ovejas, ¿ok? Imagínense los pastores de ovejas. ¿Ha conocido o ha visto usted alguna vez algún pastor de ovejas en una oficina? ¿Lo ha visto? Cuidando las ovejas en una oficina, en una computadora. ¿No? ¿Es que así no se cuidan las ovejas? ¿Cómo se cuidan las ovejas? En el campo, no es en la oficina, es en el campo. Por lo tanto, ser pastor, ser anciano, no es un trabajo de oficina, es un trabajo de campo. ¿Sabe a qué huelen los pastores? A perfume, no, a oveja. El pastor debe oler a oveja. A oveja. El pastor debe oler a oveja. ¿Por qué? Porque está en el campo. ¿Haciendo qué? Animando, corrigiendo. Para concluir, tengo algunas líneas ahí, si me ayudan. Aunque estos son los requisitos para ser anciano, como les comentaba, este es el estándar de Dios para todo creyente, para todo. Si usted es un hijo de Dios, esta es la manera en cómo Dios quiere que usted viva. Y lo que hemos estudiado hoy no es para desanimarse. Yo sé que a veces uno se desanima al ver sus pecados y las cosas que necesita mejorar, uno se desanima. No, esto es para animarse, ¿verdad? Animémonos. Yo le decía a Jenny, ay Jenny, creo que vamos a poner mejor un taller de carpintería. Eso de ser pastor eso es un requisito grande, eso es difícil. Pero la meta no es desanimarnos. La meta es que podamos depender del Señor.
depender del Señor y procurar vivir de esta manera, porque eso es lo que el Señor quiere. Así que yo no quiero que salga de esa puerta esta mañana diciendo, yo no. Quiero que salga de esa puerta confiando en el Señor, que con la ayuda de Dios vamos a poder vivir de la manera que lo ha establecido en su palabra. Vamos a orar.